En algo que es muy común para gran cantidad de ciudadanos, que es el pago de las contribuciones, porque Javier Echeverri anunció que se iba a eliminar un factor de cálculo para más de 3.000 locales comerciales en Santiago Centro para que les genere un alivio económico con el pago de este impuesto territorial, una reducción de un 50%, es un anuncio que emanó desde el Servicio de Impuestos Internos, que en todo caso su director había estado en la polémica un poco antes por decir que por las contribuciones protesta y alega y reclama el 20% más rico de la población, algo que no necesariamente es así, por la afectación universal que tiene para los propietarios de propiedades, de distintas viviendas. Y es también, por cierto, en año electoral, un tema de campaña. Queremos profundizarlo con un experto, Jorge Atria, que es experto en sociología económica, investigador asociado del COES y que conversa con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola Carolina, hola Jorge. Sebastián. Gracias por la invitación. ¿Qué te ha parecido este debate? ¿Es una cuestión que debiera preocupar al 20% más rico de la población, como dijo el director del Servicio de Impuestos Internos, o no? Yo creo que normalmente en impuestos más personas opinan, toda la ciudadanía tiene el derecho y de hecho debería opinar sobre cómo funcionan los impuestos. Entonces me parece bien que esto se entienda como un debate ciudadano. Y en ese sentido quizás el director equivocó ahí su afirmación, sus expresiones. Ahora, al mismo tiempo tenemos que reconocer que es verdad que el 79% de las propiedades en Chile no pagan contribuciones. Entonces, también creo que tenemos al mismo tiempo que reconocer que este es un debate ciudadano y que todos deberíamos opinar y estar informados. También hacernos la pregunta de hasta qué punto es legítimo que las propiedades del 21% superior, las propiedades que son más caras en Chile, paguen contribuciones y se beneficien, y si es que realmente se están beneficiando de las mejoras en infraestructura, en servicios que están ocurriendo alrededor de ellas y que le hacen subir los precios. Entonces creo que ese es el marco del debate en el cual tenemos que movernos, además de la eliminación puntual del factor comercial en la comuna de Santiago. Sí, ahora, para entender bien esa dimensión de la discusión, ¿por qué es una buena herramienta el pago de contribuciones o el pagar y cargar una tasa sobre un bien raíz como una forma de recaudar impuestos? Abordemos ese punto para entender también desde el punto de vista de la justicia tributaria el asunto. Por supuesto, ese es un factor muy importante. La pregunta detrás de las contribuciones es hasta qué punto la propiedad que va subiendo de precio, cuando van subiendo de precio las propiedades, deberían o no aportar también un poco más en relación con los beneficios y la infraestructura que está ocurriendo alrededor. Por ejemplo, Santiago, este punto es muy claro con el metro, con los semáforos, con la basura, recogida la basura, el reciclaje, el aumento de los puntos de reciclaje. ¿Hasta qué punto con esas mejoras que van subiendo los precios de las propiedades, que hayan metros cerca, que lleguen a más comunas, van subiendo, todos nos alegramos de eso, hasta qué punto las propiedades que se benefician van también adquiriendo un valor y ese valor debería reflejar también un pago mayor de impuestos? Y un contexto que va más allá de lo que ocurre en Chile con esto, es que a nivel internacional lo que se le pide a Chile como sugerencia es que pague más contribuciones y no menos. Lo que se plantea es que no paga tanto. Entonces la OECD, por ejemplo, dice Chile paga menos que el promedio de los países de la OECD y debería cobrar más. Esa es una sugerencia para el año 2025. La revista The Economist, que es muy leída a nivel internacional, mundo empresarial, mundo público, dice Chile debería tener más contribuciones. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez es más difícil acceder a una casa propia. Entonces, elevar las contribuciones es también hacer que bajen los precios de los arriendos, que más personas puedan acceder y que con esos recursos eventualmente se financien más viviendas públicas. Ahora, entonces, esa es la tendencia. En contraposición a esos argumentos, Jorge, lo que se plantea como crítica es que muchas veces el pago de contribuciones no está asociado a la capacidad de pago que tienen los dueños de esas propiedades. Dado que es un impuesto que se establece sobre la base del avalúo fiscal, ¿no?, de cuánto cuesta una propiedad, eso no necesariamente va de la mano con los flujos de las personas. El caso típico es que una pareja de jubilados, por ejemplo, que adquirió una vivienda en determinado sector hace mucho tiempo, con su pensión sencillamente no puede pagar contribuciones porque la casa se valorizó mucho, pero sus flujos no le alcanzan. ¿Qué dices tú sobre ese punto? Existen problemas
asociados al pago. Existen personas concretas que pueden tener dificultades y tenemos que tratar de tener empatía hacia ese lado. Por eso creo que es importante recordar que existen beneficios. Existen beneficios para adultos mayores, han existido una serie de mecanismos a lo largo del uso de este impuesto y por eso también es importante recordar lo que creo que es la parte correcta de lo que decía el director, dentro de su afirmación desafortunada, el hecho de que solamente el 21% de contribuciones de propiedades de más alto valor son las que pagan contribuciones. Entonces también eso deja fuera inmediatamente a 79% de las propiedades, que son propiedades que en general tienen personas que tienen menos ingresos. Entonces pueden existir problemas puntuales y de hecho por eso es importante el debate ciudadano. Tratar de enfatizar dónde existen estas limitaciones para tratar de que mejore la transparencia del impuesto, el diseño del impuesto, la aplicación del impuesto, pero que no nos haga olvidar que estamos hablando dentro de un círculo muy reducido de la población, que es el 21% de propiedades de más ingresos, además de los beneficios que ya existen para adulto mayor. Pero dentro de ese 21% las realidades económicas son bien diversas, ¿cierto? Y volviendo a la pregunta de Sebastián, Jorge, ¿tú eres partidario de que se pudieran generar exenciones de pago totales o parciales para personas que ya no están generando ingresos? Y que es una cuestión que muchos candidatos también han propuesto en distintos momentos. Yo creo que es posible pensar mecanismos específicos para grupos perjudicados o afectados para poder tener liquidez para pagar ese impuesto. Dentro de ese 21%, que son las propiedades de más ingresos, pensar en mecanismos específicos de apoyo o de diferimiento del pago o del pago en cuotas para quienes tienen problemas de liquidez, me parece que es razonable pensarlo para ese subgrupo específico. Pero entendiendo la sugerencia internacional de que es que en Chile se deberían pagar más contribuciones y no menos. Y esa es lo que dice la OECD, es lo que dice el Economist. Y frente a esa recomendación, Jorge, ¿de dónde debiera salir esa plata? ¿Debiera salir de aumentar el monto de las contribuciones que paga actualmente los que pagan este 21% o aumentar la base de quienes tienen que pagar contribuciones? Existen dos caminos. Por un lado, a medida que van aumentando los valores de las propiedades, debería ir aumentando la base. Eso es una cosa. Pero por otro lado, lo primero, creo yo, antes de aumentar la base, que es una discusión similar con el impuesto a la renta, es poner atención a los mecanismos que existen hoy día dentro de las propiedades que ya pagan contribuciones para esquivar el pago. Hay un programa, un reportaje icónico que se hizo hace algunos años atrás en Informe Especial, no sé si recordarán, que con drones, por ejemplo, se comprobaba la superficie y existían numerosos casos en Chile. Por ejemplo, casas que están emplazadas en sitios considerados eriazos, casas emplazadas en sitios considerados predios agrícolas, casas sin recepción municipal. Entonces existen muchos casos de formas que hoy día ocurren de esquivar el pago de las contribuciones dentro de este 21% superior. Entonces creo que antes de ampliar la base, de hacerle pagar contribuciones a más propiedades, pondría atención a los mecanismos de fiscalización. El propio Servicio de Impuestos Internos ha alertado a sus trabajadores, después de ese reportaje, de que no tenían suficiente capacidad de fiscalización. Entonces, es posible poner atención para controlar los mecanismos de evasión, de elusión, de intentos de esquivar este pago, que es algo que ya ocurre en la práctica, no solo en este impuesto, sino también en otros. Súper interesante la conversación y muy pertinente también por lo que viene en la carrera presidencial. Johannes Kaiser, José Antonio Kast han planteado la necesidad de revisar este impuesto, así que ese va a ser un debate que va a estar en la carrera de todas maneras. Gracias, Jorge, por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias, Jorge. Jorge Atria, experto en sociología económica, investigador asociado del COES.